hablando un poquito más acerca de guardando nuestra identidad. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bien, bueno. Guardando nuestra identidad. Quisiera que nos ubicáramos en Juan, pero ya no en el capítulo 18, sino en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 30. Vamos a leerlo juntos, por favor. Nos dice la palabra del Señor. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Y está diciéndoles en este punto, les dice: no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Podemos entender lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Jesús les habla a sus discípulos y les dice: bueno, muchachos, los estaba preparando ya. Y les estaba diciendo: mire, ya no voy a hablar ya mucho más con ustedes, ¿sí? Ya lo que sigue de aquí en adelante tal vez es poco, porque viene el príncipe de este mundo. Era el tiempo en que Jesús le diera lugar a lo que el enemigo quería hacer, pensando en destruirlo. Mas Jesús sabía que era la victoria más rotunda del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, ¿no? Era su padecimiento, su muerte. Entonces Jesús les advirtió y les dijo eso: yo de aquí en adelante voy a hablar un poquito menos con ustedes, porque ya viene el príncipe de este mundo. ¿A quién se refería Jesús? A Satanás, sí, al enemigo, a Satanás. Dios no llama a Satanás Señor, Dios llama a Satanás príncipe. Al dinero lo llama Señor. Tremendo eso. Ahí le dejo eso para que lo medite. Sé que usted ya lo sabe, pero téngalo en cuenta. A Satanás le llama príncipe, ¿sí? Es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, porque todo el que peca, pues el enemigo tiene derecho de afectarle. Y entonces Jesús está diciendo: mire, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y quiero que nos fijemos y nos centremos en esa frase: él nada tiene en mí. Porque si hablamos de identidad, yo tengo que saber con quién me identifico, ¿sí? Si hablamos de identidad de hijos de Dios, yo tengo que saber con quién me puedo identificar. Y Jesús lo tenía claro, y Jesús les dijo: mire, yo con él no tengo nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Él y yo no tenemos nada en común. Yo soy luz, él es tinieblas. Yo soy vida, él es muerte. Entonces, nada tiene él en mí. Qué cosa tan tremenda. Y si esa identidad de hijos de Dios nos lleva a saber identificarnos, con quién identificarnos mejor, entonces usted y yo siempre nos vamos a identificar con el reino de Dios y su justicia. Siempre nos vamos a identificar con el reino de Dios y su justicia, que es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos dice que debemos buscar. El Señor no dice: busque las bendiciones. Es más, la Biblia a mí no me dice: pelee por las bendiciones. Y le dejo la tarea de que lo busque, porque esto va en contra de los rudimentos de nuestra fe cristiana. A mí me enseñaron: Jacob luchó con el ángel por una bendición. A mí me enseñaron eso. Pero yo me voy a Deuteronomio, y desde Deuteronomio la Biblia dice que yo no tengo que pelear por la bendición. A mí la Biblia me dice que tengo que obedecer y la bendición me va a alcanzar. Desde Deuteronomio, desde por allá antes, yo encuentro que el Señor me dice eso. Y encuentro que el Señor le dice a Josué: si tú no te apartas de estas palabras, si tú las cumples, si tú guardas lo que mi siervo Moisés te mandó, yo voy a estar contigo y te voy a prosperar.
Entonces el Señor no le dice ni a Moisés, ni a Josué, ni al pueblo de Israel: peleen por la bendición, búsquela. Si usted ve que algo está como bueno y es para usted, peléelo, hermano. No se lo deje quitar del diablo y agárrase de las mechas con las que tenga que agarrarse y demande y ofrézcale, hermano, machete, plan al que tenga que hacerle, pero pelee por la bendición. No, Dios nunca dice eso. El Señor dice: obedezca y tienes bendición. Ya. Esa es la fórmula, escúchenme. Esa es la ecuación de Dios. Obedezca y serás bendecido. Ya. Será inevitable que seas bendecido, dice la Biblia. No existe tal cosa como que yo soy hijo de Dios y obedezco la palabra, pero me va mal. No, perdóneme, eso no existe. Ni en este universo, ni en otro si existiera. Eso no existe. Se lo quiero repetir una vez más. No existe tal cosa como que yo obedezco a Dios, soy buen hijo de Dios, pero me va mal. No, eso no existe. No existe. Si me está yendo mal, es porque no estoy obedeciendo al Señor. Punto. Vaya a Eclesiastés, por favor, y deseo con todo mi corazón que su fe sea inyectada hoy con la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, oiga, aunque el cristiano vea que como que aquel malo como que le va bien, ¿sí? Como que aquel que hace lo malo, que es corrupto, que es ladrón, que es engañador, al parecer le va bien. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, escucha lo que dice la Biblia: con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. ¿Cómo nos va a los que amamos a Dios? ¿Cómo nos va a los que tememos a Dios? Le repito, por favor, le repito y guárdelo en su espíritu. No existe tal cosa como que agrademos a Dios y le obedezcamos y nos vaya mal. Eso no existe. Se lo dejo de tarea para que lo medite porque es que a veces nuestra mente limitada, nuestra mente humana quiere hacernos pensar esas cosas. Quiere hacernos pensar como que, uy, no, pero si confío en el Señor y vaya, Él me queda mal. Oh, eso es incredulidad. No, si yo confío en Dios, lo único que puede pasar es que me vaya bien. Pero tengo que dejarme dirigir por Él. Tengo que dejarme dirigir por Él y hacer su voluntad. El equilibrio está en algo como lo que dice Isaías 58 cuando habla del ayuno. El equilibrio está más o menos por allí. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: mire, ustedes ayunan y me reclaman y dicen: ayunamos y no hiciste caso, quebrantamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios les reprocha y les dice: mijiticos, ¿saben por qué no los escuché? Porque ustedes ayunan para herir con el puño inicuamente, para sus propios deleites ustedes ayunan. Tremendo. Y entonces ese es el equilibrio. A veces el cristiano se empeña en cosas que Dios no le ha mandado. Y acuérdese lo que Dios nos enseñó anoche: si yo sé quién soy, sé lo que debo hacer. Entonces más me vale hacer lo que Dios me puso a hacer y no meterme en lo que Dios no me ha dicho que haga. Entonces a veces el cristiano, nosotros como que nos empeñamos en unas cosas. Señor, es que tiene que ser así, Padre, y dámelo, Padre. Señor, pero es que no nos olvidemos nuestra posición. Nuestra posición y nuestra tarea es someternos a Dios. No que Dios se someta a nosotros. No. Nuestra posición es decirle: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y no decirle: Señor, Padre, me voy a lanzar al consejo, Dios mío, tengo que ganar porque soy tu hijo. ¿Qué hubo pues, Señor? Hágale. Y cuando no gana, entonces vea, Señor, si ve que gana uno con ayunar. Espérate, Dios te dijo que te lanzaras. Ah, no te dijo. Ah, bueno, entonces ¿qué le reprochas a Dios? Y por eso muchos cristianos se frustran y dicen: no, mire, eso Dios no responde, yo le obedezco y me va mal. No, lo que pasa es que nos falta lo que desde el martes el Señor nos ha venido hablando.
la comunión con Dios, una relación directa y cercana con Dios. Y no solo nosotros hablarle a Dios, sino dejar que Él nos hable. Amén. Y ahí entonces yo no me pierdo. Ahí entonces yo no me pierdo, hermano. Yo no me pierdo del camino. Yo no me pierdo. Yo obedezco lo que el Señor me pone a hacer. Y si el Señor dice, lo quiero haciendo esto, me doy cuenta. Entonces, pero yo quería esto, Señor. Pero Dios te dice, no, te quiero aquí. Bueno, está bien. Porque los planes de Dios son para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de bienestar, dice Jeremías, ¿verdad? Entonces nos conviene. Y por eso muchos cristianos se frustran. Pero no es que Dios nos quede mal, no es que obedezcamos a Dios y nos vaya mal, no. Es que nos empeñamos a veces en nuestra voluntad. Pero los que amamos a Dios, los que obedecemos su palabra, los que tememos a Él, no hay otra opción sino que nos vaya bien y que seamos bendecidos y que la bendición nos alcance. No importa cuán rápido vayamos, la Biblia dice que la bendición me va a alcanzar. Y yo me tengo que identificar con eso. Era más, ¿cómo podríamos llamar? Era más meritorio cuando llegábamos a la iglesia o hablábamos con los hermanos y llegábamos así afligidos. Y le decíamos, hermanos, en la lucha, ¿sí? O porque nos veían así de mal, nos preguntaban, ¿qué tiene, hermano? Y uno decía, en la lucha, hermano, no, duro. Usted sabe que cuando uno busca del Señor, el diablo más se le levanta. Entonces, no, estoy que no tengo ni para comer, hermano, pero duro. Pasa un mes, 2 meses, 1 año, y el hermano todavía duro, hermano, duro, difícil, tremendo. 3 años y el hermano todavía en la lucha, hermano, duro. No sé a qué Cristo está siguiendo, pero ese no es el diseño de Dios. Ese no es. O estamos perseverando en el pecado, queriendo que Dios nos bendiga pecando, que eso no funciona, o nuestra fe está mal. Pero nos sentíamos grandes, hermano, nos sentíamos grandes al decir que el diablo nos tenía mucho miedo y por eso nos atacaba tanto y por eso vivíamos arruinados, enfermos y desgraciados. Y eso era como una medalla que uno se colgaba. Sí, eso era una medalla y entre más flacos mejor, porque es que estoy padeciendo por el evangelio. No, el padecimiento que Cristo nos pide a nosotros, los verdaderos hijos de Dios, es cuando Él nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el padecimiento que el Señor nos pide. Cuando tu carne quiera pecar, tú la sometes al Espíritu y no le permites, y eso duele. Cuando tu orgullo se quiera salir e insultar a tu esposa, insultar a tu esposo, no lo dejes, somételo, pisotéalo y oblígalo a obedecer la palabra de Dios. Ese es el padecimiento que el Señor nos dice en su palabra. Bueno, apláudale al Rey. Pero entonces era más satisfactorio cosas como esas. Pero por eso le digo, iglesia del Señor hermosa, si sabemos con quién nos tenemos que identificar, entonces nos identificamos con el que es, con el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y Dios ha determinado y ha diseñado todo para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, ha dicho el Señor, ¿sí? El Señor lo ha dicho. No es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio, un pseudo evangelio. No. Jesús mismo lo dijo. El ladrón, refiriéndose al diablo, él solo sabe hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Y ayer veíamos y ayer leíamos en muchos lugares y analizábamos que usted y yo estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Usted y yo estamos en Cristo. Entonces, como estamos en Cristo, Él fue el que vino a esta tierra para darnos una vida abundante. Entonces yo me tengo que identificar con aquel que estableció el reino de Dios. Escúcheme, con el autor y consumador de la fe. ¿Quién es Él? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, nuestro Señor. Yo me tengo que identificar con Él. Y Él anduvo haciendo bienes a las personas. Él anduvo bendiciendo a la gente.
Él anduvo haciendo lo correcto y Él anduvo mostrándole el reino a las personas, a todas las personas por donde Él iba. Y andaba mostrando su amor y andaba bendiciéndolos y andaba ayudándolos. Ese es Jesús, ¿sí? Entonces yo me identifico con su reino. Entonces yo me identifico con lo que el Señor ha establecido y ha hecho y ha dejado para mí, para que yo siga sus pasos. Entonces, cuando yo ubico cosas como el ejemplo que le acabo de dar, yo digo, sí, humanamente es más satisfactorio eso y más meritorio, y me vería yo como más héroe. Pero resulta que eso no está conforme al reino de Dios. Más bien yo me someto a la palabra y acepto que yo, por obedecer a Dios, soy bendecido. Amén. Vaya a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 13. ¿Lo tiene? Encuéntrelo y léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mire, es una pregunta obvia, ¿sí? ¿Sí la entiende? Es una pregunta obvia y le dejo de tarea de que usted lea los versículos anteriores y posteriores. ¿Y quién es aquel? O sea, Dios está con esta pregunta, está afirmando y está diciendo: si ustedes siguen el bien, nadie les podrá hacer daño. Yo lo tengo que creer y yo lo tengo que vivir y lo tengo que experimentar. Si la Biblia dice esto, entonces tiene que ser verdad. Convencernos de ello, amén. Convencernos de esto. Entonces, volviendo al versículo inicial, Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Analizando y cuestionando y confrontando nuestra identidad, tenemos que pensar: ¿de verdad el enemigo no tiene nada en nosotros? Piénselo, meditémoslo. Porque yo creo que todos somos confrontados por cosas como estas. ¿De verdad en mí no hay tinieblas? ¿De verdad el enemigo no tiene nada de él en mí? Y yo tengo que asegurarme de eso, porque yo soy luz, porque yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. ¿Usted también? Entonces yo me tengo que identificar es con mi Dios, con mi Padre, con el reino de Dios, con la luz, con lo que es justo, con lo que es santo y con lo que es verdadero. Con eso me tengo que identificar yo. Entonces, analicemos y confrontemos y cuestionémonos nosotros mismos nuestra identidad. Como lo leíamos el martes en Mateo 5, donde nos dice el Señor: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? ¿Sí nos estamos pareciendo a papá o no? ¿O todavía el enemigo tiene algo de él en mí? ¿O todavía estoy amañado? ¿Sí me entiende esa palabra? ¿Sí? Todavía estoy amañado, todavía estoy encariñado como hijo de Dios de pronto a la ira, por ejemplo. ¿Por qué razón bíblica un cristiano tendría que airarse? Le pregunto para que usted lo medite. Porque es que cosas como la ira son cosas, hermanos, que a veces uno se amaña con ellas y que uno las justifica. Y no nos renovamos en esa parte. Cuando el Señor dice: dejad todas estas cosas. Usted lo puede leer en Colosenses. Vaya por favor allá a Colosenses, capítulo número 3. Colosenses 3:5. Dice la palabra: hacer morir. ¿Qué hay que hacer? Hay que matar, hermano. ¿Sí o no? Hay que matar. ¿Pero qué hay que matar? Lo terrenal en nosotros.
Y nos pone ejemplos y nos dice el Señor: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Yo creo que eso ya debió haber quedado en el pasado, ¿verdad? Yo creo que la fornicación ya pasó, yo creo que la fornicación ya no está. La impureza, bueno, son cosas que tenemos claras. Pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Sabe cuál es un mal deseo? No solamente los sexuales, sino un mal deseo de odiar a otra persona y desearle el mal. Eso es un mal deseo. Y el Señor dice: ¿sabe qué? Coja eso y mátelo. No lo consienta en usted, no lo justifique, mátelo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí dice la Biblia así? Dice, no lo consienta. Uy, pastor, pero es que esa suegra, usted la conociera. No, el Señor conocía a su suegra cuando mandó a escribir esto. El Señor conocía a su familia y a su vecino también cuando mandó a escribir esto. Y así todo nos mandó a decir y nos dejó escrito: hagan morir. O sea, maten, destruyan de ustedes, no consientan en ustedes esas cosas tan malas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso tenemos que hacerlo morir. Es lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo. O sea, eso ya no puede hacer parte de nuestro presente, eso hace parte de nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero mire lo que dice el 8. Pero ahora, o sea, pilas, eso ya es pasado. Pero ¿sabe qué? Ahora, hoy, como hijo de Dios, como cristiano, dejad también, póngale cuidado también, nos dice el Señor, a todas estas cosas. No sé si usted nota, escúcheme por un momento, no sé si usted nota cómo el Señor hace la diferencia y dice: fornicación, malos deseos, impurezas, avaricia. Eso era del pasado, ¿sí? Eso debió haber quedado en el pasado. Pero ahora los conecta el Señor a los cristianos de esa época a través del apóstol Pablo. Le dice: pero ahora, en la actualidad, ustedes tienen que ponerle cuidado a cosas como estas. ¿Cuáles son? La ira, el enojo, malicia. Usted sabe qué es malicia, ¿no? Ya lo hemos entendido. Malicia, en todo el resumen de lo que esa palabra en el original me quiere decir y me quiere dar a entender, podemos comprender que es una raíz de maldad que se manifiesta en una indisposición de mi ánimo hacia otras personas, ¿sí? Y el Señor dice: deje eso, ole. Deje de estar teniendo prevenciones con el hermano, con la hermana. Ay, ahí viene hermanito. No, venga, vámonos por allí, vámonos por allí. Ay, es que él habla mucho. Eso es malicia. Eso es mala disposición de ánimo contra mi hermano, contra el que sea. Y el Señor dice: deshágase de eso. Malicia, ¿qué más? Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No, mano, yo creo que necesitaríamos una vigilia para hablar de esto. Mire, nosotros como cristianos caemos en palabras deshonestas también. Imagínese que en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, enseñándole a la gente una justicia mayor a la de los fariseos y a la de los escribas, les enseña y les dice: mire, ustedes no tienen por qué jurar. Ustedes no juren en ningún momento, bajo ninguna circunstancia juren, no juren. ¿Sabe por qué? Porque ustedes deberían de ser serios en lo que hablen. Si usted dice sí, tiene que ser sí. Si usted dice no, entonces es no y punto. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí? Eso está en Mateo 5. Jesús y los juramentos. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice el Señor. ¿Cómo nos enseña el Señor de tremendo? De que nosotros debemos ser gente honorable. Debemos ser personas que andemos en la verdad.
la verdad tiene que salirse, hermano, todo el tiempo, tiene que distinguirnos. O sea que nos tenemos que sacudir de la cultura colombiana que dice, llego a las 8 sabiendo que llegamos a las 8:30. De esa cultura mediocre latinoamericana que decimos, sí, yo voy y no vamos. Que decimos, sí, yo lo llamo sabiendo desde ese momento que no lo vamos a llamar, solo por deshacernos de él o de ella. Ahí es donde el Señor dice, haga morir eso. Hagamos morir eso, ya no seamos así. ¿Sabe qué? Andemos en la verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas, ámala. Amemos la verdad como un tesoro invaluable que el Señor nos ha permitido obtener a través de su palabra. Amén. Amémosla. ¿Y sabe qué? Determinémonos sanar nuestro corazón y nuestra alma para que seamos sinceros. Porque a veces preferimos decir mentiras en lugar de ser sinceros. Oiga, qué mala jugada, qué mal negocio hacemos a veces. Preferimos decirle al hermano, bueno, sí, déjeme, yo lo pienso, cuando yo aquí en el corazón ya sé que no le voy a comprar nada. Qué mala jugada. Desagradar a Dios por quedar bien con un hermano por el momento. No, muy mal jugada. ¿Sabe qué deberíamos de hacer y tener la capacidad? Con amor, escúcheme, con amor y humildad, decirle a la persona, mi hermano, mi vecino, mi amigo, gracias. Ahora no voy a comprar. Ahora no estoy interesado. Y por más de que insista, gracias. La verdad, no voy a comprarle. No estoy interesado, muchas gracias. Dios lo bendiga. Y no, bueno, yo lo llamo, no, yo le aviso. Eso es mentira. Cuando yo sé que no, que definitivamente no, ¿sí? Entonces, palabras deshonestas, dice el Señor que hay que morir a ellas. Palabras deshonestas de vuestra boca. Y en el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. O sea, ¿del nuevo qué? Del nuevo hombre. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el cual, escuche y léalo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ahí tenemos que llegar, dice el Señor. A esa plenitud tenemos que llegar. Bueno, apláudale al Señor. El Señor nos recomienda dos cosas. Despójese de las costumbres viejas, ¿sí? Despójese, haga morir, mátelas. Bloquéeles el suministro de su vida. Por ahí podríamos interpretar un poquito esta palabra. Haced morir. Cuando hace morir a alguien algo, cuando uno quiere hacer morir un pez, lo saca del agua y él se asfixia. Listo, murió. Cuando alguien muere es porque el suministro de oxígeno o de sangre o de alguna parte o sustancia vital deja de llegarle. Entonces, si el Señor nos dice, haga morir lo terrenal en ustedes, no alimentemos más esas cosas que nos hacen pecar. No alimentemos más eso terrenal. No alimentemos la fornicación, no alimentemos la impureza, no alimentemos las pasiones desordenadas. Que se mueran de hambre. ¿Sí me está entendiendo? Que se mueran de hambre. No las alimente más. Pero si el cristiano o la cristiana es bien irascible, es bien explosivo, tiene ese mal genio, hermano, de los 1000 demonios, y se pone a ver novelas y se pone a ver películas donde el uno engaña al otro, donde dan bala y pelean y dicen mentiras, y se levanta de ahí como un toro. No vas a matar a nadie, no vas a matar nada terrenal. Antes lo estás engordando, antes lo estás alimentando y lo estás poniendo bonito. No, el Señor nos dice, no, córtele el suministro a esas cosas para que se mueran.
no las alimente más, que se mueran, que estén tan débiles, tan debiluchas ahí, sin ningún alimento, que no puedan moverse ni pararse y finalmente se mueran en nosotros. Y más bien alimentemos nuestro espíritu, más bien alimentemos el amor, más bien fortalezcamos el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Más bien alimentemos el reino de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Dejemos que se fortalezca en nosotros para poder que la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las malas palabras, la mentira, pues se vaya de nuestras vidas y se muera definitivamente. ¿Cuántos dicen amén? Que se muera definitivamente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque esto no nos identifica con nuestro Padre. Y aquí volvemos a enchufarnos con el inicio. Tu identidad y mi identidad se basan en el conocimiento que yo tenga de mi Padre, en el conocimiento que usted tenga de su Padre. Si usted conoce bien su Padre, usted conoce bien de dónde proviene usted, entonces va a saber quién es usted. Su identidad va a estar bien afirmada. Y entonces yo voy a saber que esto no me identifica con el reino de Dios. Voy a saber que la ira, la fornicación, el enojo no me identifican con el reino de Dios. Por lo tanto, tengo que morir a eso. No importa cuánto esté arraigado a mi vida. No importa cuán difícil me parezca a mí dejarlo, no importa, entiendo que esto no me identifica con mi Padre, entonces tengo que sacarlo de mí. Yo tengo que identificarme con el reino de Dios. La ira no tiene que ver con el reino de Dios. Es más, el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos, más bien dad lugar a la ira de Dios. No se venguen. No paguen mal por mal, dice el Señor. ¿Sí o no? No seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro Padre. A ese reino pertenecemos. Y finalmente el Señor nos dice: y vestidos, ¿sí? Y vestidos, revestidos del nuevo hombre. Y ahí en el capítulo 4 de Efesios también lo dice: vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es vestidos? ¿Qué es estar vestidos? Y más adelante en el versículo 12 dice también: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, el Señor aquí está describiendo cómo deberíamos ser usted y yo, ¿sí? Nos insiste el Señor y nos dice: vístanse como escogidos. Ustedes son escogidos de Dios. Entonces vístanse como tales. Vístanse como linaje escogido. Vístanse como real sacerdocio. Que lo que es un vestido. ¿Qué es un vestido? Es lo que se me nota, ¿sí o no? Lo que se me ve por fuera. Lo que la gente está notando en mí es mi vestido, mi revestimiento. Entonces el Señor está diciendo: mire, compórtense como verdaderos escogidos de Dios. Que lo que la gente vea en ustedes sea lo que verdaderamente deben reflejar como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que debemos reflejar? Santos, amados, de entrañable misericordia. Oiga, debemos ser misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Escuchó? Ahí está. Que tu vestido sea mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad, misericordia, santidad y amor. Eso está diciendo el Señor. Ese es el vestido. Mire, como por ejemplo un policía. Como quien es policía. ¿Por qué se distingue un policía? Por el uniforme, ¿sí o no? Un policía sin uniforme no se distingue. O sea, uno no sabe, uno tiene que preguntarle. Pero el Señor está diciendo eso. Mire, que su uniforme, que lo que a usted lo caracterice sean estas cosas, para que la gente lo identifique que hace parte de mi reino. Así es la cosa. Vístanse como debe ser. Póngase el uniforme. Y eso el Señor no se está refiriendo a que seamos hipócritas. No es que usted se ponga ahí una pantomima, una cosa postiza, engañosa, hipócrita. No, es que vivamos como nos corresponde vivir. Eso es lo que el Señor dice. Entonces seamos santos, llenos de amor, de misericordia, de paciencia, cosa de que la gente nos mire y diga: sí, este hombre tiene que ser.
sí, esta mujer tiene algo raro. Sí, sí, ese hasta evangélico resultará siendo. Qué bonito. Que vayamos en el carro, en el automóvil, y todo el mundo, yo no sé si usted lo ha notado, pero en las vías, en las carreteras es un estrés impresionante. Es una cosa, una hostilidad terrible. El Señor dice: vístase, vístase como santo, como escogido de Dios. Al volante, alguien se le atravesó, le pitó, se comió el pare, y aparte de que se comió el pare, el otro lo insultó. Usted sonría y bendiga. Hay un trancón muy tremendo, no importa, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero si el cristiano en medio del trancón también está, pero qué cosa, hombre, pero mire, culpa del presidente que no manda, del alcalde que no manda a arreglar estos semáforos. No, la sal perdió su sabor. Te quitaste el uniforme, no te distinguís, te mezclas entre todos. Pero cuando somos luz, es cuando estamos vestidos como escogidos de Dios. Y ahí nos identifican. No solo nosotros nos identificamos con el reino de los cielos, sino que el que nos ve también nos está identificando y está diciendo: este es un hijo de Dios. Es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Es precisamente a eso a lo que Dios nos llamó, ¿sí? Yo creo que usted ya lo ha entendido. Yo creo que la iglesia de este tiempo ya lo estamos descubriendo. Seguir a Jesús, ser cristiano, no es una religión. Seguir a Jesús es un cambio total de vida y de costumbres. Eso es seguir a Jesús. Andar con una Biblia debajo del brazo, decir aleluya, gloria a Dios, es fácil. Pero cuando alguien me grita, yo no gritarle sino bendecirlo, eso me hace cristiano. Darle honor a mi esposa cuando tal vez yo pienso que no se lo merece porque tiene muchos errores, eso es ser cristiano. Someterme a Dios, cumplir lo que Él me manda, así no me guste, eso me hace cristiano. Poder en la casa, en el hogar, hermano, vivir en paz, hacer lo correcto, darle ejemplo a mis hijos, enseñarles, disciplinarlos, amonestarlos. Y que la gente de alrededor, mis vecinos, jamás escuchen un grito, una mala palabra allá en mi casa. Eso, señores, es ser un hijo de Dios. No es más. No es otra